La situación sigue bastante complicada en los mercados europeos y claramente esto tiene efecto en el mercado chileno. ¿Qué está pasando con estos efectos? ¿Cómo se están representando? ¿Y cuáles son las proyecciones que podemos tener de aquí hasta final de año y un poco más? Vamos a conversar en esta entrevista con el gerente de estudios de Santander GBM, Francisco Randonea. Francisco, muchas gracias por estar aquí en esta entrevista. Vamos primero con una breve reseña, si podríamos decirlo, de la situación que se vive en Europa para ahí poder entrar justamente a lo que pasa en Chile. ¿Cómo están viendo ustedes en Santander la situación complicada que se vive, el euro específicamente? Sí, yo creo que ha sido un proceso bien largo, ya casi un año desde que se empezó a debilitar de nuevo, partió siendo un tema griego bien acotado, se ha prolongado a gran parte de la Unión Europea, pero hoy en día creo que lo que ha cambiado con la discusión es que hay más certeza de que el tema ya no es solo fiscal, esto no es un tema de reducir gasto fiscal, este tema va más allá, este es un tema de que los países miembros tienen que dar cierta estabilidad al sector financiero y tienen que dar un poco más de consenso para ayudar más allá del tema notamente fiscal y pensar en crecer. Claro. Porque el arreglar el problema fiscal, más que nada patea este problema un par de... Una cosa es inyectar liquidez y otra cosa es mirar hacia adelante con la recuperación. Exacto. Yo creo que el problema de Europa, por un tema estructural, la toma de decisiones es bien lenta. La toma de decisiones requiere mucho acuerdo entre países, dentro de los mismos países. Pero lo que sí se ha visto es que se está convergiendo la conversación a entrar más allá del tema netamente de reducir gasto, a un tema de cómo vamos a crecer de aquí adelante. Y por eso la reunión que hay esta semana es también bastante importante para ver si es que esto, que ha sido mucho de voluntad, se concreta en medidas claras para apuntalar el crecimiento hacia adelante. Es importante tener ese contexto claro porque la idea es llevar ahora justamente a lo que pasa en Chile. Varias señales nos indican de que primero no estamos blindados, el mismo gobierno lo ha dicho, tiene un plan de contingencia guardado bajo llave por si ya la situación se complica aún más, pero se han dado muchas señales justamente de que los shocks internacionales son potentes y tienen efectos. También el Banco Central en su último informe de estabilidad financiera, IPOM, hace esta reseña. ¿Qué situación estamos viviendo aquí en el mercado chileno? Sí, o sea, Chile es una economía abierta al mundo, existen pocas barreras que permitan protegerse, pero sin embargo la situación hoy día en Chile es tan buena como puede ser. En realidad, al igual como pasó el año 2009, creo que estamos incluso mejor parados que en esa época. ¿No son comparables estas situaciones? No, no tanto. Si uno mira la velocidad de desaceleración de la economía, uno mira, por ejemplo, si uno se enfoca solo en Europa, en la crisis pasada la expectativa era que el PIB europeo cayera a 3 y 4, claro. A esos niveles cayó. Hoy día estamos cerca del 0, -1. Es bastante más lenta la crisis, la crisis de Lehman Brothers, en un par de semanas entramos en crisis, este ha sido un tema que tenía un letargo bastante prolongado. Creo que son diferentes, pero la situación en caso de que haya un continuo deterioro es bastante buena. Por el lado monetario, el Banco Central tiene las tasas en 5, tiene mucho espacio para reducir, tanto de manera tradicional como no tradicional. El gobierno, como dijiste tú, tiene este famoso plan de salvataje en caso de un escenario externo negativo. El empleo está en una situación bastante sólida. O sea, yo creo que sí, no vamos a ser 100% blindados, pero estamos en una situación tan buena como podemos estar. Y eso el precio de los activos en cierta manera lo ha reflejado. El riesgo país de Chile, la evolución de la moneda. Creo que probablemente la bolsa se escapa un poco de eso por temas locales, pero en realidad la mayoría de los activos demuestran de que Chile es un país defensivo en este escenario. Vamos justamente al tema de la bolsa porque igual sirve bastante como una fotografía del minuto. También, y te marco un poco la pregunta anterior, ¿la situación que vivimos hoy en la bolsa es mejor que la que, por ejemplo, vivimos el segundo semestre, que fue un mes bastante complicado, donde ya teníamos los primeros meses del año que había un repunte importante, habían muchas señales de empresas que se iban a abrir a la bolsa y eso quedó un poco stand-by justamente por la situación? ¿Estamos mejor que el año pasado en términos bursátiles, si queremos ya darle más especificidad? Lo que pasa es que el año pasado, si uno se remonta a enero del año 2011, las expectativas eran bastante optimistas. En realidad lo que pasó el año pasado, la fuerte caída de la bolsa, fue más que nada mover esa expectativa eufórica a algo más normal. Fue demasiado fuerte el cambio. Exacto, y partimos con valorizaciones razonables y nos mantenemos con valorizaciones razonables. Generalmente en una caída bursátil primero caen las valorizaciones y después caen las utilidades, entonces el impacto es doble. En este caso, por lo menos, los valores que uno paga por la cantidad, por ejemplo, de utilidades que tienen las compañías, 15 veces. Ese es un número relativamente... de precio-utilidad. Exacto, relativamente razonable. En el 2011 estuvimos a 22. Así es. Entonces, si bien puede haber un impacto en utilidades, yo creo que el efecto de que las bolsas están
una valorización razonable te hace que el impacto no vaya a ser tan fuerte. Es importante ese punto porque el inversionista, ya sea de cualquier tamaño, por supuesto que se pone muy nervioso cuando ve que el IBEX de Madrid cae 4%, que eso efectivamente tiene un efecto en Wall Street y que directamente también tiene un efecto en el IPSA y en las distintas compañías. ¿Para qué decir la exposición que tienen algunas empresas en por ejemplo, Europa o en otras partes? Te quiero preguntar por la situación de los sectores, pero principalmente cuáles son las recomendaciones que ustedes están viendo en términos sectoriales en el mercado. Sí, nosotros todo lo que tenga que ver con externo tratamos de reducirlo. Perfecto. Lo que tiene que ver con un poco con eso, justamente por la pregunta. Efectivamente creo que el valor que uno tiene que pagar por eso es mucho más bajo en el pasado. Empresas puestas a precios de commodities también no estamos muy positivos. No creemos que vayan a caer mucho más los precios de los commodities, pero no los vemos subiendo. Y nos gusta lo interno, nos gusta lo que tiene que ver con demanda interna, nos gusta especialmente el consumo. Creo que desde la Polar las acciones del sector retail han tenido un castigo importante. Parte de eso creo que se va a revertir en el escenario en que no haya algo grande negativo en Europa. Y el otro sector es el sector eléctrico. El sector eléctrico, además de las lluvias, que al parecer van bien, pero uno nunca sabe lo que va a pasar en un mes más. Entra Bocamina, entra Santa María, el sistema va a estar mucho menos apretado que el año pasado, los costos debieran reducirse. Son dos sectores en el cual las utilidades han venido mal los últimos 3 trimestres y debiéramos ver cierta mejora. Yo creo que ahí está el nombre del juego. ¿Qué sectores que vienen de caer resultados, incluso en un escenario malo, no muy malo, pero malo, debieran tener una mejora en resultados? Creo que el sector retail y la eléctrica nos calzan dentro de ese mundo. Francisco, otro sector y que también está un poco en la mira, podríamos decir, en un constante monitoreo, es el de la construcción. Ya después de las comparecencias del Banco Central se habla de, no una burbuja inmobiliaria, pero sí se habla de una situación que hay que estar muy atentos. ¿Hay un efecto directo entre los altos precios de las viviendas y las bajas que hemos visto en algunas compañías del sector construcción, probablemente tal? Sobre el tema de precios no hay tanto consenso todavía. De hecho, el mismo Banco Central no es tan claro. Básicamente el Banco Central lo que dice es que hay que monitorear este tema. Perfecto. No da una alerta roja de que haya un problema de precio en el sector. Está muy enfocado en ciertas comunas, especialmente en el sector Oriente de Santiago, donde hay una escasez de terreno evidente. Especialmente en ciertos barrios. Pero siempre focalizado. Sí, siempre focalizado. Pero, por ejemplo, a ver, se habla del tema de la oficina. Providencia tiene una vacancia de menos de un 1% de oficina. O sea, es un mercado que hoy día también está bastante apretado. Y uno ve constructora y empresa y empresa. Si uno mira, por ejemplo, los últimos 3 meses, la acción de Besalco ha caído un 8% y la acción de Salfagrupo ha caído un 20%. Claro. ¿Y por qué? Porque Besalco es menos apalancada, Besalco tiene un mix menos orientado a la construcción. En realidad hay historias dentro de esto. Y como último punto, la construcción es un sector muy procíclico. Un sector que uno se endeuda mucho, que uno tiene periodos marcados de fuerte crecimiento y después viene planicie. Entonces son acciones que por naturaleza propia, además del tema de los precios actuales, son muy volátiles. Te llevo también a la pregunta, más bien como recomendación también. La persona en su portafolio de inversiones tiene que, en este minuto, optar por acciones más procíclicas, más defensivas, hacer una diversificación de riesgos también basado en la selectividad o diversificar los riesgos de por sí en distintos sectores. ¿Cuál es más bien el mejor mix que puede optar? Bueno, depende del riesgo de cada uno. O sea, siempre hay que tener, creo que es mala idea el poner todos los huevos en una canasta. Creo que hay que tener un mix, sí, un poco balanceado, pero muy enfocado a temas locales. Creo que no solo en Chile, sino también en Brasil, sino en los mercados emergentes. Creo que el consumidor, los temas demográficos, es algo que uno puede tener 1 año o 2 años malos, pero está ahí para quedarse. La emergencia de la clase media en Chile, si uno ve, por ejemplo, por darte un número, en Perú, fuera de Lima un 30% de la población tiene menos de 15 años. O sea, esa gente de acá a 10 años más o 15 años más van a ser consumidores y esos temas no van a cambiar porque haya 1 año malo o 2 años malos en Europa. Son apuestas más seguras. El tema de los commodities, claro, depende de la oferta, depende de nuevas minas. Yo creo que estructuralmente hay que tener subponderado consumo emergente, especialmente en América Latina. Por último, Francisco, ¿cuál es la proyección que ustedes tienen como Santander GBM en términos de la bolsa local? ¿Qué podríamos estar esperando? Un poco cuáles son los números que están manejando. Sí, nosotros vemos el IPSA cerrando el año en 4.850. Debe llevar en el año un 3%, creo, más o menos el IPSA. Se implica un 12% de aquí a fin de año. Creo que la segunda parte del año va a ser bastante mejor que la primera. Como dije antes, el tema de un evento sistémico en Europa está bastante más difícil que suceda. Y a pesar de que puede que las cifras macro sean más malas, creo que las expectativas van a mejorar y la versión al riesgo va a mejorar. Y en ese sentido estamos viendo las bolsas en general subiendo a fin de año y Chile probablemente un poco menos que el resto, pero subiendo también. Así que por lo menos algo más de calma en el segundo semestre, esa es un poco la visión y el balance, esperemos.
Bueno, Francisco, muchas gracias por esta entrevista y esperamos, por supuesto, ver si eso se cumple y efectivamente cuál es el desarrollo que se va dando. Muchas gracias. Y a ustedes los dejamos invitados, por supuesto, una nueva entrevista aquí en DF Tele.